Último tema, último vídeo: liberalismo, nacionalismo y romanticismo. Los dos primeros, una respuesta al Congreso de Viena y a la Restauración. Y el romanticismo, movimiento artístico que estalla para gritar libertad ante las excesivas normas que ha impuesto el neoclasicismo y sus academias. Pues bien, el liberalismo y el nacionalismo, como hemos dicho, son una respuesta contraria a los postulados del Congreso de Viena. Y estos dos principios revolucionarios tienen finalidades distintas, pero atacan a un mismo enemigo, que es el Congreso de Viena y la Restauración. El liberalismo tiene como objetivo terminar con los sistemas absolutistas y quiere terminar mediante la creación de constituciones y parlamentos. Del mismo modo, el liberalismo apuesta en este primer momento por el sufragio censitario. El sufragio universal es una entelequia que ni se lo plantean y solo tienen derecho a voto aquellas personas que están inscritas en el censo de propietarios y contribuyentes. El nacionalismo exigía la libertad de las naciones, unas veces para unir territorios que habían quedado separados en este movimiento de fronteras que hubo desde las guerras napoleónicas hasta en el Congreso de Viena, y otras para liberar el hecho de que hubieran sido entregadas y sometidas a países extranjeros. ¿De acuerdo? En este momento saltarán tres revoluciones, tres oleadas revolucionarias en Europa a lo largo del siglo XIX, que tendrán su carisma o liberal o nacionalista, o ambas. En este caso podemos destacar las oleadas de 1820, 1830 y 1848. En el mapa podemos ver algunas de ellas y en algunos de los trabajos que haremos en clase podremos ir desgranando cada una de ellas. Y por último, el romanticismo, ese grito de libertad, donde se opone al neoclasicismo, a su frialdad y al exceso de normas académicas que coartan la libertad del artista. Por lo tanto, el romanticismo va a potenciar todo lo contrario. No hay normas y, sobre todo, se fundamenta en la creatividad del autor. Dos de las manifestaciones más características de este movimiento serán la música y la arquitectura. En este sentido, podemos decir que la música fue la expresión artística que más se identificó con el romanticismo. Y además, este movimiento acaparó el interés del liberalismo y el nacionalismo, porque al querer expresar ese grito de libertad y ese grito de sufrimiento por la opresión, encajaba muy bien en esas exigencias políticas que hemos visto en esos dos movimientos. Por ejemplo, es el momento de la creación de los grandes himnos nacionales. Y por otro lado, el nacionalismo encontrará en la arquitectura un vehículo muy adecuado para rescatar esas épocas pasadas doradas de la historia de cada país o de cada región, en la cual recrear su glorioso estado o el glorioso nacimiento de ese estado. Por ejemplo, en Inglaterra será el neogótico, por ese nacimiento del mundo británico en el mundo medieval, o en España los neomudéjares o movimientos neoislámicos que ven en el pasado islámico, ¿de acuerdo?, el germen del surgimiento de un sentimiento nacionalista. ¿Vale? En la arquitectura se seguirán teniendo algunos postulados neoclásicos a la hora de ejecutar las imágenes, pero poco a poco se irá desatando la creatividad del artista para abrir el mundo de las artes a lo que es el arte contemporáneo, que veremos en siguientes temas. Bueno, chicos, os dejamos y en el siguiente vídeo veremos ya la revolución industrial y la revolución agraria, el cambio definitivo de esta sociedad.